presentamos a Daniel López Acuña, licenciado en Medicina, máster y doctor en Salud Pública. Trabaja en la OMS desde el año 1986. Y bueno, el resto del largo currículum de Daniel, ustedes ya lo tienen en la presentación. Daniel, te damos la palabra. ¿Es responsable apostar a la vacunación sin reducir drásticamente la movilidad? Bueno, buenas noches, sobre todo buenas noches aquí en España, buenas tardes para ustedes en Uruguay. Primero que todo quiero agradecer la invitación que me hizo Miguel Fernández Galeano para participar en este evento, en este foro, pero también felicitar a todos ustedes por esta iniciativa del Diálogo por la Vida, que yo creo que es muy importante en estos momentos, en el mundo en general, pero para los países en particular, y sé y estoy seguro que es vital para emprender líneas de transformación positiva en el caso de la República Oriental del Uruguay. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer una proyección, pero antes de hacer la presentación, yo quisiera decirles que con lo que acabo de escuchar de Rodolfo y lo que he venido leyendo y que me ha ido compartiendo Miguel, tengo una alta preocupación por la inacción que se ha producido en Uruguay desde hace varias semanas, que ha permitido ir a una situación de una mortalidad absolutamente evitable y de una evolución de la pandemia absolutamente evitable. Y esta inacción no tiene que ver tanto con la vacuna como con la reticencia a tomar medidas llamadas no farmacológicas que puedan interrumpir adecuadamente la transmisión de la enfermedad. Vamos a entrar a considerar esto. Si Uruguay fuese en estos momentos un país de la Unión Europea, pero no siéndolo también, y yo estuviese, como lo estuve por mucho tiempo, en la Organización Mundial de la Salud o en la Organización Panamericana de la Salud, a cargo de acciones que tienen que ver con las situaciones de emergencias y crisis, yo insistiría con los responsables de la autoridad sanitaria que es urgente tomar medidas distintas a las que se están tomando en estos momentos, porque con más de lo mismo no se va a agotar este ritmo de la pandemia que ha estado aconteciendo y ha ido increciendo desde la semana 37, como lo decía Rodolfo, muy atinadamente. Y hago esta introducción para que se entienda un poco mejor algunas de las consideraciones que haré a continuación en la presentación que voy a compartir con ustedes. Voy a compartir la pantalla, entonces, solo un momento, creo que ya estamos ahí. Bueno, he titulado a mi presentación, como se me pidió, las medidas necesarias de salud pública ante la pandemia, y un subtítulo de si es responsable apostar únicamente a la vacunación sin alterar drásticamente la movilidad y la interacción social. Y bueno, la respuesta va a ser muy simple. No, no es responsable apostar solamente a la vacunación. Pero voy a elaborar el argumento de por qué no lo es. Bien. Estamos ante un largo año de penurias, que ya es más que un año. Se ha cumplido más de un año de la designación de COVID-19 como pandemia y más de un año desde que la OMS, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional, la declaró emergencia de salud pública de trascendencia internacional. A lo largo del último año, lo que hemos tenido es a una humanidad que se ha enfrentado a un virus inédito, el SARS-CoV-2, sumamente contagioso, muy agresivo y altamente letal, y que, sin lugar a dudas, al inicio de esta pandemia todos subestimamos en alguna medida. Fue detectado por primera vez en Wuhan, China, como lo sabemos, asociado a una serie de casos de neumonía típica severa que pronto fueron caracterizados como una nueva enfermedad llamada COVID-19. Y la nueva epidemia en China llevó a que se tomasen medidas draconianas en Wuhan, en algunas otras ciudades de la provincia en donde está situada Wuhan, para tratar de contener la nueva amenaza. Medidas draconianas que tuvieron un gran impacto. Pero a pesar de todo ello, y esto es parte del nuevo mundo globalizado que vivimos, en pocas semanas el virus se extendió por todo el orbe.
Eh, por supuesto, hemos tenido la pandemia más ominosa del último siglo, con una cifra de 170 millones de contagios registrados en todo el mundo al día de hoy. En España, en donde vivo, hay más de 3,5 millones de contagios ya identificados. Y debo decir, en las últimas 2 semanas, 59,000 contagios. Y a lo largo de todo este año, prácticamente 80,000 defunciones, que es como una guerra, para ponerlo en pocas palabras. Estamos ante una pandemia que está causando enorme sufrimiento, que golpea fuertemente la actividad económica y social, que afecta notablemente la movilidad, pero que también está produciendo millones de fallecimientos que no podemos considerar que son solo daños colaterales, son daños evitables que estamos, si no actuamos, permitiendo que ocurran. Y que han generado esta pandemia en muchos países colapsos asistenciales que han puesto a los sistemas sanitarios al límite de su capacidad, no solo para atender los problemas de COVID, sino para desatender otras patologías que también generan mortalidad excesiva, y por eso estamos viendo esa expresión de mortalidad en exceso en muchos países, dada por el COVID o la COVID, pero también por otros problemas de salud. Y por supuesto se han generado, como lo decía ahora, daños colaterales de enorme trascendencia, con mortalidades incrementadas por otras causas que no han podido ser atendidas por la saturación y la ocupación de plantas hospitalarias, unidades de cuidados intensivos e incluso saturación de la atención primaria. Bueno, me gustaría recapitular un poco, y yo vengo siguiendo este problema no solo en Asturias, donde vivo, y soy parte del comité asesor del gobierno de Asturias para el tema de COVID-19, no solo en España, en donde he tenido una participación amplia, y también escribo semanalmente en los diarios e intervengo prácticamente 4 o 5 veces al día en los medios, tratando de señalar cuáles son las realidades de la pandemia más allá del debate político que se produce, sino con una objetividad de salud pública, científica y técnica. Pero también sigo el tema en el ámbito europeo y en el ámbito mundial, que incluye, por supuesto, América Latina. Y lo que voy a decir tiene que ver con las lecciones aprendidas, no solo en la región en la que vivo, el país en el que vivo en estos momentos, sino lecciones mundiales, que además están muy en consonancia con el informe que fue presentado la semana pasada por el grupo independiente o panel independiente de expertos que a lo largo de 8 meses sesionó para producir una serie de análisis, elementos y recomendaciones en el marco de la Organización Mundial de la Salud, pero con personas independientes para revisar cómo estábamos caminando con relación a la pandemia. Bueno, ¿por qué es necesario identificar lecciones? Porque transcurrido un año desde que inició la pandemia, estas lecciones son muy importantes para contender con la actual y la futura crisis en materia de salud. Y además, no solo para contender con ella en materia de salud, sino también en el terreno económico y social. Y hacer un balance de esta naturaleza sobre aciertos y errores en las respuestas mundial, regionales, nacionales e incluso locales a los retos planteados, es el poder extraer aquellas lecciones que nos permitan mejorar la capacidad de actuación, sobre todo en lo que resta por hacer, tanto en la lucha diaria contra la COVID-19 como en la forma de estar mejor preparados ante futuras emergencias sanitarias. Hablé ya de este Grupo Mundial Independiente de Evaluación de Preparativos y Respuestas, que estuvo presidido por la ex primer ministro de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, y que han presentado justo, y yo les recomiendo de verdad este informe que trasciende lo sanitario y tiene que ver con la geopolítica, con la actuación de múltiples sectores y con la necesidad de replantearse la gobernanza mundial en materia de fenómenos pandémicos. Este grupo ha presentado sus conclusiones a la OMS. La OMS ha emitido una resolución hace 2 días y algunas de estas acciones tendrá que llevarlas a cabo la OMS para mejorar su actuación, y otras, incluso la Secretaría General de las Naciones Unidas, a quien también fueron dirigidas algunas de las recomendaciones. Bueno, habría que preguntarnos, ¿hemos tenido capacidad de aprender?
Pues la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, pero no siempre hemos tenido la capacidad de incorporarlas a la toma de decisiones y a la adopción de medidas con suficiente rapidez. Si algo ha quedado claro es que la realidad ha superado, pero de lleno, la ficción, con creces, tanto las previsiones iniciales como los escenarios posteriores que se fueron trazando. Y bueno, desde mi punto de vista hay 10 lecciones importantes que nos ha dejado la pandemia y que me gustaría compartir con ustedes, y tiene mucho que ver con algunas de las cosas que hoy se plantean como necesarias para responder mejor a esta pandemia en el caso de Uruguay, y con eso concluiremos un poco la presentación. Bueno, lección número 1. En un mundo globalizado, con un trasiego enorme de personas, una epidemia se extiende a una velocidad inimaginable y se convierte en pandemia. Y esto requiere acciones drásticas para contener su diseminación, y estas acciones serán tanto más eficaces cuanto más tempranas sean. A todas luces, las reacciones iniciales mundiales, regionales en Europa, regionales en América y otros sitios no estuvieron a la altura de los hechos. Los mecanismos internacionales de coordinación y acción para limitar movimiento de personas no fueron suficientes y fueron poco convergentes. Necesitamos tener más capacidad anticipatoria, más instrumentos jurídicos de carácter vinculante, mucho más preparación pandémica y planes de contingencia, una mejor gobernanza internacional, regional y nacional para estas situaciones, y tenemos que invertir más en recursos humanos, tecnológicos y organizativos para prevenir y anticipar estas emergencias. Es decir, necesitamos más y mejor OMS. Y esto lo tenemos que ver con el compromiso que esto representa y no simplemente pasar de largo y dejar que esto ocurra y que con posterioridad a la pandemia no tengamos una capacidad de recomponer este marco institucional global. Lección número 2. La evolución de la pandemia nos ha mostrado que los paradigmas clínicos y epidemiológicos en los que estaban basadas las recomendaciones para controlar enfermedades transmisibles respiratorias quedaron desbordados. Han tenido que ser revisados, y a veces esto ha desbordado a las propias instituciones, como el Centro Europeo del Control de Enfermedades, como el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, o como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Esto ha ido desde la transmisión, que no es solo por gotículas, sino también por aerosoles, y tardamos mucho tiempo en entenderlo y reconocerlo. Sobre las recomendaciones sobre el uso de la mascarilla, fundamental para evitar la transmisión por aerosoles. Muy especialmente al principio de la pandemia no entendimos que había una enorme transmisión silenciosa por personas infectadas, y que esto obliga a hacer muchas más pruebas diagnósticas para poder diagnosticar tempranamente, no únicamente a quienes tienen síntomas, no únicamente a quienes venían de países en riesgo, y fortalecer el rastreo y el aislamiento consiguiente. Esto todavía es un tema que está pendiente y que hay que profundizar en un gran número de países, y yo señalaría que Uruguay no puede dejar de contemplar esta dimensión de la actuación en este momento de la pandemia. Entonces, no se comprendió todo esto plenamente en un principio, se tardó mucho en poner en práctica. En muchos lugares sigue sin ponerse en práctica con la extensión y la intensidad adecuada, y está quedando cada vez más olvidado a medida que avanza la vacunación. No es que sea malo que avance la vacunación, magnífico, y tenemos que ir a toda la velocidad posible, pero la vacunación es un elemento de largo plazo que nos dará seguridades sanitarias cuando alcancemos un suficiente porcentaje de población vacunada, y mientras tanto tenemos que frenar la transmisión, y esto no parece que lo hayamos entendido del todo. Lección número 3. La pandemia nos ha mostrado la gran fragilidad de las personas mayores, y que esta nueva enfermedad y su letalidad dramática en mayores de 75 años es muy pronunciada. De las muertes ocurridas durante el primer año en España, casi el 65% ocurrió en personas mayores que vivían en residencias geriátricas. A esto se ha sumado la tremenda vulnerabilidad
de estos marcos de convivencia de las residencias geriátricas, en donde hay convivencia con gran proximidad física, gente de edad muy avanzada. Este es un modelo muy prevalente en España, que es una sociedad muy envejecida, de las más envejecidas de Europa, pero no es únicamente de España, sino de muchos países europeos. Y esto generó muchísimos contagios, una elevada proporción de fallecimientos, costó trabajo internalizar las lecciones para tomar medidas anticipatorias y para blindar las residencias geriátricas, porque si no se hace, tenemos en las residencias geriátricas una acumulación de casos y de muertes patética. Y por eso es importante todavía abrir un debate sobre estos asuntos con la necesaria profundidad y que no han recibido toda la atención que merecen. Bueno, además de las elevadas cifras de personas contagiadas y de fallecimientos de los que hemos ya hablado, se ha producido, como lo dije al principio, una considerable presión asistencial, tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria y muy especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Esto ha llevado a verdadero colapso asistencial, a que otras personas o que personas con otras patologías no sean adecuadamente atendidas, ni con procedimientos diagnósticos, ni intervenciones quirúrgicas, ni cuidados especializados. La importante mortalidad excesiva que se ha producido en varias oleadas a lo largo del año revela también esta desatención. Y esto plantea la importancia que tiene el establecer con toda agilidad circuitos de atención COVID y circuitos no COVID en la atención primaria, en la atención hospitalaria, y tener una capacidad de responder a los problemas de la pandemia, pero también de continuar respondiendo a los demás problemas de atención de la salud. Y por supuesto, y con un subrayado que no podría yo diluir en lo más mínimo, fortalecer, una necesidad de fortalecer los sistemas públicos de salud y las acciones de salud pública dentro de los sistemas públicos de salud. Lección número 5, y esto tiene mucho que ver con la situación que enfrentan ustedes en estos momentos en el Uruguay. Las llamadas medidas no farmacológicas, así les llama la OMS, son muy importantes en la lucha contra la pandemia. La efectividad de las medidas de mitigación que se toman para reducir los contagios cuando ya hay una transmisión comunitaria amplia y no basta la contención ni la contención reforzada, está muy extendida y es fundamental. Hay un estudio muy interesante publicado por el CDC de Atlanta que compara la situación en 37 países europeos y llega a la conclusión que son aquellos que tomaron medidas no farmacológicas que llevaron a restringir la movilidad y la interacción social. Son aquellos países que lograron reducir la mortalidad y abatir la incidencia, y mientras más temprano lo hicieron, fue mejor el resultado. Estas son medidas poblacionales, comunitarias, están dirigidas a reducir el contagio como consecuencia, entonces, lograr disminuir la incidencia en la población. Esto implica toques de queda amplios, se han hecho en toda Europa, los cierres tajantes y los confinamientos severos. En España hemos tenido en el primer periodo un confinamiento de casi 2 meses severo, importante, que gracias a ello se redujo cuando menos a la mitad la mortalidad que pudo haber ocurrido. Y todas aquellas medidas de restricciones que bajan la incidencia, reducen el número de fallecimientos porque limitan la interacción social y limitan la movilidad. Cierres perimetrales, restricciones a la hostelería, al ocio nocturno, a los lugares cerrados mal ventilados. Esto es fundamental. Sin esto no controlamos la infección y no lo haremos sino muchos meses después, una vez que se haya emprendido la vacunación. Por supuesto, mientras más pronto se tome, mejor. Y también, por supuesto, y esto ha ocurrido claramente en Europa y lo puedo señalar, en España ha sido muy importante, las medidas tienen que estar acompañadas desde el primer momento de apoyos económicos y mecanismos de protección social para los sectores afectados y los colectivos más golpeados, especialmente trabajadores independientes, autónomos, empresas en riesgo, porque de otro modo la presión de estos colectivos acaba por limitar la importancia o la validez de estas medidas no farmacológicas. Lección número 6.
Sí, para la ciencia y para la salud pública, la pandemia ha supuesto luces y sombras. Se logró avanzar en cooperación científica internacional a una escala importante, nunca vista, para secuenciar el genoma del virus, desarrollar con prontitud pruebas diagnósticas sensibles y específicas, desarrollar vacunas en tiempo récord. Y un año después contamos con alrededor de media docena de vacunas eficaces y seguras y varias más en distintas fases de desarrollo. Se ha vacunado ya millones de personas. Sin embargo, las vacunas siguen siendo un bien escaso, no están siendo un bien público global, no están accesibles en todos los países. Para muchas zonas del mundo no hay un horizonte claro de vacunación masiva y esto genera riesgos adicionales al darle al coronavirus una oportunidad mayor de circular, de mutar, de escapar total o parcialmente a la acción protectora de las actuales vacunas. Y esto pues se ha visto reforzado por la ausencia de mecanismos efectivos de gobernanza sanitaria mundial que nos sigue pasando una pesada factura y que no nos permite avanzar en un camino solidario y eficaz de bienes públicos globales para la seguridad sanitaria y para la distribución equitativa de bienes como las vacunas. Entonces, bueno, es evidente una séptima lección que urge concebir la seguridad sanitaria mundial como un bien público global que necesita colaboración multilateral y no solo refuerzo de soberanías nacionales en donde cada país vaya a su aire. Necesitamos más instrumentos y medios para que esto sea posible, para que haya sistemas de alerta y respuesta fiables, para que tengamos un reglamento sanitario internacional reforzado y la única manera en que esto va a tener sentido es cuando los ordenamientos jurídicos aprobados por todos los países tengan un carácter vinculante y podamos acceder equitativamente a los bienes que necesitamos para controlar la pandemia. Lección número 8. Hay muchas lecciones sobre la importancia de los comportamientos, de las prácticas culturales y de la disciplina cívica en la lucha contra la pandemia. Pero tenemos que recordar que en un problema pandémico como este, lo individual es colectivo y lo colectivo es también individual. Y que buena parte del éxito depende de un ejercicio de responsabilidad que es al mismo tiempo individual y social, pero que no se hace con esta ficción de la libertad responsable, sino que se hace acompañado por instrumentos que faciliten esa responsabilidad individual y colectiva de parte de los poderes públicos. Nos hemos quedado muy cortos en el compromiso de protegernos y proteger a los demás. Hay una gran reticencia, que además está asusada por muchos grupos, a cumplir con las restricciones, a abandonar prácticas culturales que suponen riesgos, a cambiar con prontitud hábitos. Y hay un reto enorme en materia de educación para la salud, de información y sensibilización de la ciudadanía, de pedagogía social, y esto es una asignatura pendiente todavía. La lección número 9. Bueno, esta pandemia tan prolongada y los esfuerzos y sacrificios necesarios, pues han hecho que tenga esto un gran impacto psicosocial, han afectado notablemente la salud mental de las personas, se ha generado esta llamada fatiga pandémica en profesionales sanitarios y en la ciudadanía, y esto hace más difícil apelar a la paciencia, a la resistencia, a la disciplina para avanzar en la lucha. Entonces tenemos que combatir esta fatiga pandémica, y no es únicamente por el impacto que tenga en salud mental, sino que tenemos que tener soluciones más imaginativas en la psicología, la antropología y la sociología que la contrarresten. Y finalmente, la lección número 10 es que también las autoridades sanitarias están afectadas por fatiga pandémica. No se han apoyado suficientemente en la recomendación de profesionales expertos en la materia de muchas disciplinas, epidemiólogos, especialistas en salud pública, virólogos, inmunólogos, comunicadores, sociólogos, antropólogos, otros profesionales. Tampoco los entes multilaterales, pero mucho menos los gobiernos nacionales, regionales y locales, han cohesionado su acción, han ido a su aire. No han construido un diálogo con un consejo y un consenso informado. Y esta confrontación a veces lleva a que los temas se polaricen de una manera político-partidista y esto entorpece la lucha contra la epidemia, porque realimenta
políticas públicas que no están necesariamente basadas en la evidencia científica. Y esto, por supuesto, agranda la brecha, agranda las desigualdades de salud y obliga a poner el énfasis en políticas sanitarias que estén más orientadas a la equidad y a desarrollar acciones que permitan incorporar la salud en todas las políticas. Bueno, voy a terminar ya con unas reflexiones que, con base en lo que dije, creo que serían muy pertinentes para el caso de Uruguay. Y quisiera hacer referencia a las medidas restrictivas que han sido adoptadas en Europa en los últimos meses, y Europa ha pasado ya por 3 o 4 olas, dependiendo del país, en donde el error de relajar prematuramente llevó a repuntes que generaron importante incidencia e importante mortalidad. Bueno, ante esto no ha habido más remedio que adoptar medidas de limitación de actividades económicas, especialmente en los sectores de ocio, restauración, en la vida nocturna con los toques de queda, limitación en algunos casos en la enseñanza presencial de ciclos superiores, fomento de teletrabajo, endurecimiento de las restricciones a la movilidad de las personas. El Reino Unido sigue con ello y todavía no lo liberará, sino hasta avanzado el mes de junio, por ejemplo. Y esto incluye confinamientos poblacionales localizados o más generalizados a regiones y toques de queda cada vez más extensos. Tenemos multitud de ejemplos, no hay el tiempo para recorrerlos, pero podemos ver lo que ha hecho Reino Unido, lo que ha hecho Portugal, lo que hizo España al inicio de la pandemia, incluso la segunda promulgación de un estado de alarma que acaba de concluir, con confinamientos perimetrales de cada comunidad autónoma en España. Pero además tenemos, por si fuera poco, la detección de las nuevas variantes en Europa, con la variante británica siendo realmente penetrante y contagiosa e infectante a ritmos mayores, generando estancias hospitalarias más prolongadas. Ustedes lo tienen con la variante de Manaus de una manera impresionante. Se agregan ahora las variantes brasileña, sudafricana, india y vietnamita. La variante india en el Reino Unido está generando una situación muy problemática y que está llevando a tener que, lidiar con el colapso de los servicios sanitarios en el Reino Unido y a prorrogar las medidas de lockdown o de confinamiento que se habían venido llevando ya por meses. Pero vamos al punto fundamental. Hay un falso dilema, que es esto que se plantea como salud o economía. No, no es una dicotomía así. Es fundamental anteponer la salud a cualquier otra consideración, por supuesto intentando dañar lo menos posible la actividad comercial y productiva y la libre circulación de ciudadanos. Pero la guerra contra el virus y su transmisión no va a durar unos cuantos días, sino más bien meses. Tenemos que mentalizarnos y entender que si no tenemos una mejor seguridad sanitaria, una más baja incidencia, no vamos a recuperar la economía. Y la economía se irá al traste en lo comercial, en lo productivo, en lo turístico, por no garantizar la seguridad sanitaria. El propio Fondo Monetario Internacional así lo ha planteado. Son muchas veces los países que quieren ser más papistas que el Papa, por decirlo de alguna manera, y privilegiar una acción económica sin tener en consideración la seguridad sanitaria. Entonces, no hay más remedio que reforzar esfuerzos para reducir la transmisión, blindar a las personas más vulnerables, preparar la infraestructura sanitaria y mitigar el impacto económico y social. Y asegurar que esta guerra es urgente y todos estamos embarcados. Que esto no se politice, ideologice o se tiña de partidarismos. Es tiempo de cerrar filas y no tiempo de abrir flancos. Pero tenemos batallas pendientes frente a la COVID-19. No hemos terminado con los esfuerzos necesarios para controlar este ciclo de la pandemia, aun cuando en algunos países europeos esté descendiendo la incidencia, no lo suficientemente rápido como para lanzar las campanas al viento. Hay batallas que hay que consolidar, que tenemos que librar de la mejor manera posible, y eso implica que tenemos que abatir la curva de la enfermedad, reducir el riesgo de rebrotes, reducir el número de contagios, el número de fallecimientos, y que la vacunación no basta. La vacunación es importante, pero lo va a hacer cuando alcancemos proporciones de 70, 80% o más de la población vacunada.
Mientras tanto, no tendremos las protecciones grupales o el dique que nos permita contener ni la mortalidad ni los contagios. Y bueno, en un futuro no lejano habrá que garantizar el acceso equitativo a los tratamientos específicos también, como lo tendrá que ser a la vacuna. Pero lo que tenemos que recordar es que nos falta un trecho muy largo para completar la vacunación que se necesita y mientras tanto tenemos que tener un proceso de atajamiento de la transmisión, de doblegar la curva y de reducir la transmisión comunitaria. La campaña de vacunación se produce en un momento estratégico. Esto nos obliga a pensar muy bien si queremos tener éxito en este empeño. Es un esfuerzo de largo aliento. Hay que ir vacunando a grupos prioritarios en razón de la severidad de la enfermedad y el riesgo de muerte. En eso se ha podido avanzar bastante en los últimos 2 o 3 meses en toda Europa, pero aún sigue existiendo un porcentaje muy importante de población por vacunar. España tiene en estos momentos 20% de su población con pauta completa, todavía tiene que completar en un 80% de la población esa vacunación, perdón, en un 50% más o 60% más para llegar a un 70% o un 80%. Entonces, es una doble vertiente, requiere grandes esfuerzos de pedagogía social y una base social muy grande. Entonces, recordemos, la vacuna es importante, pero la vacuna no es garantía de que no se pueda infectar a otras personas o padecer la enfermedad. Que hay que seguir usando mascarilla, lavarse manos, mantener la distancia de seguridad, evitar las aglomeraciones, evitar los actos masivos y, como lo decía antes, proseguir o iniciar, cuando es el caso, las medidas no farmacológicas mientras se avanza en el proceso de la vacunación. La vacunación nos va a reducir el riesgo de severidad, de hospitalización, de muerte, pero no necesariamente en un arranque de infección o de contagio. Y por eso hay que vacunar a los grupos más arriesgados. Y termino diciendo, tenemos que aprender de todas estas lecciones. Tenemos que entender que estos no son opiniones, esto es evidencia científica. Que evitemos los alegatos estériles y tengamos altura de miras para tomarnos en serio las lecciones de la pandemia. No repetir errores evitables que tienen un altísimo coste humano. Muchas muertes se podrían haber evitado en España o en Uruguay haciendo las cosas de manera distinta. La pandemia no está doblegada. Hay razones para que veamos la luz al final del túnel, pero todavía hay mucho por hacer y hay que seguir trabajando con mucha paciencia, con mucha humildad y con una utilización de la inteligencia colectiva para superar los desafíos que tenemos que enfrentar en los próximos meses. Con esto concluyo y muchas gracias por su atención y lamento si me he extendido un poco más de la cuenta.